Hola, mi nombre es Marcelo Simonetti, soy escritor y quiero invitarlos a una aventura muy particular. Leer es un ejercicio que nos conecta con el mundo del conocimiento y la cultura. Leemos para saber, leemos para comprender mejor quiénes somos, pero por encima de todas las cosas, leemos para hacer viajes sorprendentes. En Leolig descubriremos un planeta muy particular, el de la literatura infantil y juvenil. Vengan, acompáñenme, la aventura está por comenzar. Yo recomiendo leer a todos, desde niños hasta adultos, y sobre todo a los niños porque desarrolla la creatividad. Y como decía Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Francisca Yáñez es una de las ilustradoras más prolíficas y notables de este país. Ilustradora y escritora, habría que decir, porque en 2018 debutó en las líneas narrativas con el libro El niño que cuenta hasta el infinito, Premio Marta Brunet 2018. Érase una artista pegada a una maleta, podría ser el título de un perfil sobre la soberbia Francisca Yáñez. Ya entenderán por qué. Hola, estamos acá en un nuevo capítulo de Leolig. Vamos a entrevistar a una gran ilustradora que ha publicado en distintas editoriales y en distintos lugares del mundo y que en el último tiempo se lanzó al tema de la escritura. Sobre este libro, ahí está, El niño que cuenta hasta el infinito, y toda su obra, vamos a conversar con Francisca Yáñez, que está a mi diestra. ¿Cómo está, Francisca? Hola, bien. Me alegro mucho. Del deseo, o del aprendizaje, mejor dicho, a concretar el proyecto de vida de ser una ilustradora, hay un paso bien grande. Hay mucha gente que a veces no sabe cómo dar ese salto, ¿no? Participa en talleres, pero el tema de llegar a publicar un libro es algo más complejo y difícil. ¿Cómo sorteaste esa barrera? Bueno, en mi caso fue una decisión bien radical, porque fue cambiar la vida. Yo renuncié a un trabajo estable que tenía y estaba dispuesta a asumir el costo que tiene eso, porque es un costo que tienes que vivir de algo y sabes que en los proyectos de hacer libros por mucho tiempo eso no va a pasar. Entonces primero, por lo menos en mi experiencia, fue estar dispuesta a hacerlo así. Entonces sacrifiqué un montón de cosas para dedicar mi tiempo productivo, como en esos términos, como de trabajo, no de producción, dedicarme a eso, pero sabiendo que me estaba jugando todo, porque si quería seguir viviendo como artista, ilustradora, autora o lo que sea, tenía que hacer cosas más o menos buenas para que me lo permitiera, porque si no iba a tener que siempre estar con un trabajo que muchos ilustradores y muchos escritores lo hacen, que tienen un trabajo paralelo y está buenísimo, pero lo que yo pensé es que me iba a chupar mucha energía y dije ya. Entonces esa fue la primera cosa. Y lo segundo fue trabajar todo el tiempo. Aunque no estuviera trabajando en lo concreto, ejercitando o haciendo un proyecto, estaba siempre en la cabeza con ese foco, ¿no? Quiero hacer estos libros, me interesa esto, preguntarle a personas, ¿quieres publicar algo? Hagámoslo, ilustremos. Me acerqué a autores, conversábamos, compartíamos sensibilidades y ya, hagamos cosas, y sabíamos que por mucho tiempo eso era casi que para nosotros, como para formación, para ejercitar y aprender cómo se hacía en la práctica. Bueno, en esos encuentros con escritores entiendo que te juntaste con María José Ferrada, sí. Y ese fue el primer proyecto de libro que llegó a los como al público, sí, ¿no? sí, con ella. Contar un poco de esa experiencia. Con María José nos conocíamos de antes, en nuestros caminos previos. Ella estaba ejerciendo como periodista, yo como diseñadora, como artista, no sabía muy bien qué. Y luego de nuestros respectivos caminos de formación de cada una, nos encontramos y dijimos, bueno, hagamos cosas. Eso era la pulsión de hagamos cosas y hagamos libros. Ella estaba escribiendo mucho y empezamos a hacer. O sea, buscamos varias vías. Eran tantas las ganas que teníamos de hacer algo que vimos hartas cosas, me pasó muchos textos y se nos ocurrió hacer unos libros artesanales.
pero que, bueno, la María José venía llegando de Barcelona, yo había estado en Buenos Aires, que en ese momento también había mucha efervescencia con la producción independiente, la feria, entonces había muchos formatos de libros extraños. Entonces dijimos, hagamos libros artesanales, hagamos autogestión, porque nadie nos conoce, nadie nos va a publicar. Y empezamos y partimos con un libro que se llama El libro del Duende Raúl, que era una caja con un librito de este porte. Y una amiga japonesa nos enseñó a hacer costura, hicimos toda la encuadernación japonesa, pero en miniatura. Y el libro venía dentro de esta cajita con una lupa. Entonces los niños, para leer y saber de qué iba la historia que había escrito la María José, había que leerlo sin lupa, bueno, un adulto menos, ¿no? Pero el niño también se acercaba porque era como parte de no era solo la lectura del texto con la ilustración, era todo el objeto, era todo ese universo del duende en el que el niño participaba y lo encontraban alucinante, porque todos lo miraban con la lupa, y ahí contaba esta historia, que era un relato en primera persona de la vida, un día de este duende. Y, por supuesto, que los hacíamos a mano y alcanzábamos a hacer 5 libros a la semana, no podíamos hacer más y no podíamos venderlo carísimo para todo, era un pésimo negocio, pero empezamos a promocionarlo entre amigos en redes sociales, sacarle fotitos y hacerlo simpático, y gustó mucho y ahí empezamos como la María José ya previamente tenía ella iba un paso más adelante que yo porque había publicado algunas cosas, yo no había publicado o estaba en proceso de publicar, pero no tenía nada oficial, y ahí estuvimos en algunas galerías, en ferias, estuvimos en la Plop cuando estaba partiendo, en la Furia del Libro cuando estaba partiendo, nos prestaron una esquinita, como el libro era chiquitito, para poner el libro, y ahí empezó como a caer bien el proyecto. Después hicimos otro que era era como un jardín portátil en miniatura también, con un cuento, y este proyecto cayó muy bien, era como que generó mucha simpatía, y yo creo que gracias a eso empezamos ya en la práctica a decirnos si somos autoras, tenemos esto. Nos habría encantado seguir con el proyecto, pero era súper inviable. Pero todavía queremos, ahora ya después de estas vueltas que hemos dado y haber experimentado otras cosas, tenemos ganas de retomar eso, de hacer libros. ¿Fue qué año? ¿Más o menos? Hace como 10 años, de 2010, poquito antes del 2010. ¿Dónde pone la mirada un ilustrador? ¿De dónde se nutre? ¿Qué cosas mira? Yo pienso que... O sea, más que un ilustrador, en realidad tú, digamos. Sí, yo creo que un poquito todos compartimos, la mirada tiene que estar en todo, yo creo que el ojo es el que actúa, la mirada tiene que estar puesta sobre lo cotidiano, sobre el mundo, y una mirada tiene que ser una mirada bien insistente. O sea, yo creo que los ilustradores deberíamos aprender a ver las cosas por segunda, tercera, cuarta vez, hasta entender, ¿no? Hasta entender cómo están hechas, desde la parte más de apariencia hasta lo más esencial. Y luego creo, o por lo menos mi experiencia ha sido que lo más importante también, además de mirar, es leer mucho. Yo creo que un ilustrador tiene que ser un muy buen lector. Y entiendo que en tu propia infancia hubo un hecho, una situación que de alguna manera también te marcó para aquello en lo que te convertiste. ¿Qué nos cuentas algo de eso? Sí, bueno, con María José yo creo que por eso nos hemos mantenido trabajando juntas o tratando de hacer cosas juntas, porque compartimos una sensibilidad que también a mí me parece que es un complemento muy lindo, porque ella tuvo una infancia en Chile, bien, lo que se podría decir típica, con muchas comillas, ¿no? Una infancia bien fluida en el sur de Chile, y paralelamente, que somos de la misma generación, yo viví una infancia completamente atípica, porque yo crecí, me fui tenía 2 años y medio cuando me fui de Chile, era prácticamente una guagua, y crecí en el exilio. Mis padres fueron exiliados, y eso a mí me determinó también, bueno, uno por supuesto como persona, porque es la biografía, pero cuando yo decidí también trabajar, cuando ya estaba haciendo cosas en ilustración,
y pensé qué cosas quiero hacer y qué cosas no quiero hacer, la parte biográfica pesó mucho en tomar las decisiones de qué trabajo editorial quería y qué historias quería contar. Entonces sí, decidí trabajar no para contar mi historia, a mí eso me complica, a mí me cuesta hablar de mí, pero a partir de esa experiencia me interesa hablar de otros niños. Entonces tomé como un punto de referencia para los proyectos que estoy haciendo ahora, en el presente, algo que me pasó, que es una pequeña anécdota, que podría parecer muy, bueno, es algo que pasó, que le pasó a esta niñita, pero a mí decidí tomarla como un eje, ¿no? Como un eje de ya. Este es a partir de acá, parte de mis decisiones creativas. Y me pasó cuando me fui de Chile, que era muy chiquita, y llevaba una maleta que me dio mi mamá para que llevara mis cosas, mis porquerías, porque los adultos eran los que llevaban las cosas importantes o prácticas, y ella me pasó para que yo llevara lo que yo consideraba importante, y lo que yo consideraba importante eran unas figuritas de papel que coleccionaba, que las amaba, que eran así como bien kitsch y bien vintage, con angelitos y animalitos, perritos. Yo las amaba, entonces yo las metí, no sé, deben haber sido 150, y las metí en esta maletita que debe haber sido así, y subiéndonos al avión en una situación sumamente violenta y tensa, porque estaban los militares apuntando, nos teníamos que apurar, nos teníamos que pasar además súper desapercibidos. A mí con el viento se me abrió la maleta y las figuritas salieron volando. Y fue un momento de bastante pánico, y yo dije, aquí me van a matar, o sea, mis papás, no los militares, mis papás, porque se supone que tenemos que pasar piola, y yo percibía sin entender mucho lo que pasaba, que era un momento retenso, y en vez de enojarse conmigo, que es el miedo que tiene un niño, no ve el miedo de las cosas más macro, es lo inmediato. Al revés, yo vi que mis papás y mi hermano, que era súper chico también, estaban todos gateando en la losa del aeropuerto, habían bajado de la escalera y me estaban recogiendo las figuritas. Entonces, a mí nunca se me olvidó esa escena, y ya siendo adulta, elaborándola, pensé qué gesto de amor en un momento tan violento, y qué determinante puede ser un gesto así en la vida después de ese futuro adulto. Entonces yo me propuse de alguna forma tomar siempre esa sensación de ese instante, de esa cosa afectuosa, y poder ojalá aplicarla siempre en cualquier trabajo que haga, que pueda ser, por muy complicado que pueda ser un tema, que siempre tenga esa salida de afecto. ¿Y cómo fue este salto o sea, un salto a veces porque sigues ilustrando obviamente, ¿no? Pero el hecho de sacar adelante tu primer proyecto propio, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Tuviste miedo de dar ese paso? ¿Cómo lo concretaste? Claro, tuve harto miedo, porque en realidad no es algo que pasó, no sucedió que empecé a ilustrar textos de otros y luego yo me puse a escribir. Era muy paralelo, yo siempre he escrito. ¿Qué cosa escribes? ¿Poesía? No. ¿Ficciones, historias? Pequeñas historias, lo que sea en realidad, pero son cosas que por supuesto yo siempre con la conciencia, esto no se lo voy a mostrar nunca a nadie. Hasta que empecé hace ya sus 5 años una pequeñita historia que partió con media página por algo que necesitaba apuntar, que era una reflexión como que quizás podía hacer una niña. Y eso se convirtió en una novelita que todavía no termino, pero fue así, como que no podía parar de escribirlo y lo que le pasaba. Entonces yo tenía muchas cosas escritas, algunas con imágenes, otras sin, y el proyecto del libro yo lo hice muy rápido. ¿El proyecto del libro? Del niño que cuenta hasta el infinito. Incluso yo lo empecé a bosquejar cuando tomaba el taller de Monti Olea. Estoy hablando de 8 años atrás, 10 años atrás. Yo ahí tenía, en media hora yo tenía la primera idea, como maqueta incluso, y siempre quise que fuera desplegable, y todavía la tengo, es una maquetita así de 5x5,
donde yo noté una idea vaga de lo que era. Y eso siempre lo tuve guardado. Y con el paso del tiempo pasaban algunas cosas que me hacían pensar en esa historia y era, esto lo puedo enriquecer con esto. Enriquecerlo significaba que le iba borrando textos, que lo iba dejando cada vez más limpio. Y tardé muchos años en darle forma y una vez me atreví a mostrarlo a una editora, luego a otra, y la respuesta que recibía es fantástico, pero no desplegable, es muy caro. Entonces lo publicamos, pero en páginas así. Yo dije, no, es que pierde toda la gracia porque es una historia que es infinita, entonces tiene que ser desplegable y aunque sea carísimo, prefiero no hacerlo. Y hasta que llegó la Paula de Ulla, y ella lo que me dijo es que quería trabajar conmigo y me dijo, muéstrame algo de eso que te han dicho que no, que te han rechazado, algo que sea medio extraño de formato. Y yo le dije, bueno, tengo esto, pero yo ya no sabía si estaba bueno. Y dijo, ya, yo lo publico. Y así fue, pero no fue que yo en un momento decidí o me aburrí de ilustrar contextos de otros y empecé a explorar otra cosa. Es algo que ya está. Y tengo historias escritas, unas no las voy a mostrar nunca, otras están ahí que necesito terminarlas o revisarlas, y hay otras que las tengo aquí, todavía no he tenido el tiempo de elaborarlas, pero siempre era paralelo, como dibujar. Es que dibujar y escribir al final es súper parecido. Sí, mira qué bueno. ¿Y la novela de qué así? Pucha, no sé, seguramente ya ni la voy a mostrar esa, pero por eso la voy a contar. Es una niña de 13 años que vive con su padre, porque siempre he pensado que los lectores de esa edad son súper abandonados en general, hay poca literatura para ellos, y la figura del padre también es muy ausente en la literatura infantil. Entonces me gustaba explorar esta relación padre-hija, que es una niña que solo vive con el padre, la madre no está. Y se trata de eso. ¿Tiene título provisorio o no? Se llamaba Estaciones, pero ya no se va a llamar Estaciones, porque ya se derivó, era por las estaciones de metro, es que es muy urbana. Pero también es la niña en la relación de ella, porque es muy independiente, porque es criada por su papá y el papá trabaja y ella es muy independiente, entonces ella se relaciona mucho con la ciudad, con Santiago, y específicamente una parte de Ñuñoa, y entonces mucho su relación, y tiene que ver con las estaciones del metro. Qué buena. Está buena la historia. No, súper linda, pero me he demorado tanto pero ahí está. Pero me encantaría explorar además ese mundo, ese universo de los que son un poco más grandes, que ya son más críticos en la lectura y que están interesados en historias, no en mirar tanta cosa como en historia, que les cuenten historias. Y captar la atención de ellos es súper difícil, porque también es una edad que ya como que lo ven todo un poco con más escepticismo. Sí. Ya pues, Francisca, yo te agradezco el tiempo de la entrevista. Y bueno, dejamos a todos los espectadores invitados a una próxima edición de Leolig. Gracias a ti por el interés, por visitarme.